Hola, ¿qué tal? Bienvenido al día número 21 del 30 días Marketing Challenge. Si estás aquí es porque viste lo increíble que son los valores personalizados, los custom values y el power que tiene eso con los snapshots, todo el trabajo que te puedes ahorrar al hacerlo bien. Así que hoy día vamos a hablar de algo muy sencillo. Esta es una herramienta que tiene High Level. Que hay varias otras opciones allá afuera, pero como High Level es una herramienta de marketing todo en uno, integró esto que le llaman el Social Planner. Así que vamos a echarle un ojo. Aquí tienes que ir a la parte de marketing a nivel subcuenta. Todos los paquetes traen esta opción. Y tienes que ir acá, la primera opción que se llama el Social Planner. Entonces aquí también en marketing es donde están el tema de los correos electrónicos, que ya lo vimos. Lo de los marketing de afiliados, que también lo vimos. Y acá... esto yo lo he ocupado unas cuantas veces. Yo ahora personalmente estoy publicando mis redes sociales directamente de las aplicaciones. Pero acá lo puedes usar y puedes una foto ponerla en varias redes sociales a la vez y las puedes programar. Entonces es bien genial. Y así es como se ve. Lo primero es que tienes que conectar unas cuentas. Acá yo voy a conectar, por ejemplo, TikTok. Voy a ponerle acá volver a conectar y le voy a poner reconectando, usar QR. Voy a escanear este QR con mi celular. Vamos a ver. Ahí me está llevando a TikTok. Y continuar. Ok, ahí está. Y aquí estoy con TikTok. Les doy permiso, así con todas las redes sociales. Tienes que conectarlo con tu usuario y contraseña. Le das permiso y ahí está conectado. Buenísimo. Entonces ahora está aquí la opción de nueva publicación. Entonces le voy a dar acá y acá te aparecen varias opciones. Le voy a dar a la primera, que es crear nueva publicación. Y acá me dice, selecciona una red social. Puedes seleccionar varias al mismo tiempo. Si es una foto y escribes algo en la foto, la puedes poner en tu página de Facebook, en tu página de Instagram, en TikTok. Ahora también se pueden poner fotos en LinkedIn. Y lo puedes poner en varias redes sociales al mismo tiempo. Entonces yo acá voy a seleccionar la de TikTok, que es la que conecté ahora. Y acá puedo publicar. Va a ser una publicación y esto de Story y Reels son exclusivamente, me parece, para lo de Instagram. Por eso aparece como ese signo que no le puedo dar clic. Entonces aquí podría poner un texto. Hola, que si se dan cuenta aparece acá abajo. Hola, hello. Y acá podría agregar, no me deja una foto, aunque ya TikTok está dejando foto, pero acá puedo agregar como un video. Voy a agregar este acá. No, ese no me dejó. No sé si tengo videos acá, creo que solamente tengo fotos o GIFs. Sí. No, tiene que ser un video. No voy a subir, parece video funnels. Acá tengo unos videos. Acá hay uno. Entonces ahí pongo un video, aunque no está en el formato vertical, este está en formato horizontal. Bueno, hay que esperar que cargue. Que este video para resolver tus dudas y comenzar con el programa de Growth Assistant. Te va a llegar un correo. Buenísimo. Entonces, voy a quitar este video. A ver cómo lo paro. A ver, voy a quitarle el volumen para seguir hablando. Entonces, ¿quién puede ver este video? Puedes elegir eso, permitir que los usuarios comentan. Hay más opciones acá avanzadas y luego está la opción de publicarlo de una. O puedes ahí programar publicación, enviar publicación para ser aprobada, programar publicaciones recurrentes. Entonces, así es como puedes subir un post y pues, este video, por ejemplo, si lo puedo poner en varias redes sociales, LinkedIn, va a ver así en LinkedIn. Entonces eso está genial porque un video lo puedes poner rápidamente en varias redes sociales al mismo tiempo y no es necesario que estés como entrando a cada red social e ir subiéndolo. Eh, Eso sí, si es como modo Reels, tiene que ser, tiene como su opción especial para Reels en Instagram. Entonces, te quería mostrar eso. Así también puedes subir historias a Instagram. Ahí tienes esta opción como adaptar a cada canal. Aquí está el de LinkedIn, que son los que tengo en este caso puesto. Y hay más opciones. Acá puedes empezar a ver data también. Eh, por acá está esta tuerquita. Y acá puedes ver notificaciones, categoría, marca de agua. Y acá está lo de cargar desde CBS. Me parece acá aprieto y acá como que puedes poner varios posts.
Esto no estoy exactamente seguro qué es lo que hace esto de CBS. Sale la importación de BS admite hasta 90 publicaciones por CBS. Creo que puedes como importar publicaciones y luego las puedes ir programando. La gracia es que esto puedes como programar para una semana, para un mes, eh, para 2 semanas o lo que tú quieras y lo puedes hacer como en varias redes sociales al mismo tiempo. Esa es como la gracia, que integras varias redes sociales. Eh, entonces acá también puedes conectar el Google My Business, conectar Google My Business, también está esa opción, tu perfil de Google. Y acá plantillas de Social Planner, te da unas plantillas también, como cómo quieres que se vea tu red social. Acá te da estas plantillas. Y nueva publicación, contenido de inteligencia artificial, también está esa opción. Me parece que este sería así con el paquete ya que trae la inteligencia artificial de 4.97. Me parece, pero puedo estar equivocado. Y aquí publicación de redes sociales, publicar reseñas también. Si es que tienes conectado lo de las reseñas, aquí puedes poner como un post de reseña. Entonces, eso sería lo del Social Planner y tu desafío es muy sencillo. Conecta una red social y programa un post o haz un post, tu próximo post en redes sociales, hazlo acá. Puedes conectar Instagram, TikTok, Facebook, la que tú quieras y haz un post, una foto o un video directamente del Social Planner. Y si hace tiempo no publicas en redes sociales y no es algo que sueles hacer, bueno, esa es una buena razón aún más para este challenge porque hoy día es súper importante tener una presencia en redes sociales. Así que si no has publicado en un tiempo, este es un gran momento para poder publicar. Desde el Social Planner simplemente conecta la red social que quieres publicar o las redes sociales y pon un video, un texto y lánzalo y pruébalo y ve para que tú tengas la experiencia de cómo es. Así que eso sería este video. Muy sencillo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, tu amigo, tu socio, Benjamin Kazan.